Spiral Rainbow, fue un momento bastante controversial en la época de la Yester Company, cuando se vio influenciada por ciertos pensamientos retorcidos conocidos como ideologías progresistas. Claro que no fue en toda la astronómica inmensidad de la empresa multicósmica, solo en los cosmos donde esas cosas emergieron, únicamente en las sucursales y divisiones que tuvieron que adaptarse a esas personas caprichosas, tuvieron que hacer videojuegos usando sus reglas moralmente cuestionables. Había ciertos personajes que no podían verse en ciertas situaciones y haciendo ciertas cosas, el mundo no podía mostrarse de ciertas maneras, porque esas perspectivas serían dañinas para ciertas poblaciones, y todas esas exigencias terminarían creando el controversial videojuego conocido como Spiral Rainbow, una historia donde una hada étnicamente imposible ayudaría a víctimas de la sociedad, que incluía personas que ciertamente habían sufrido, pero el sufrimiento que causaban no era justo, más que una historia con moraleja, era una venganza romantizada. No fueron pocos los que se quejaron, personas que todas las mentalidades dijeron que el videojuego no solo era un pésimo mensaje para cualquiera que lo juegue, sino que estaba hecho sin ganas, y eso es porque estaba hecho sin ganas. La única razón por la que los desarrolladores hicieron esta aventura virtual era porque fueron obligados, al igual que los recolectores de información. Su satélite intercósmico llegó hasta un cosmos profundamente superficial, e hicieron todo lo posible para que la verdadera realidad no fuera presentada. Sin embargo, el villano de esta historia, el comandante supremo Klaus, que lo habían dejado vivo al final del videojuego, fue el primero y más grande retractor de la versión de los hechos presentada en Spiral Rainbow. Claro que la Yester Company ya tenía experiencia lidiando con estas situaciones, villanos intentando limpiar su imagen porque los hechos los hacían quedar mal, además que el comandante supremo Klaus no era un arquetipo simpático, pero las pruebas que presentó fueron abrumadoras para muchos. Cosas terribles, hechos terribles, acontecimientos terribles. Los protagonistas de este videojuego no eran víctimas de un sistema inmisericorde que se rebelaron para obtener su libertad, eran personas caprichosas que se sentían impotentes ante un régimen que suprimía sus perversas fantasías, y ahora que un hada étnicamente imposible les brindó la llave de todos sus deseos, no se contuvieron. La regencia del comandante supremo Klaus fue sin duda un gobierno que no tuvo piedad contra sus enemigos, incluso si sus enemigos no hicieron nada directamente, pero lo que le hicieron los protagonistas de esta propagandística historia a otras personas, no tiene sentido alguno. No tenía ningún objetivo ideológico más allá de complacer sus hedonismos producto de sus incontrolables emociones. Cuando los cosmos descubrieron lo que la Yester Company había ocultado, todos se sintieron indignados. Los movimientos progresistas sufrieron un duro golpe en los cosmos donde existían, pero este solo sería el comienzo de una decepcionante situación. Aunque suene difícil de creer, hay personas incapaces de juzgar a personas como los protagonistas de Spiral Rainbow. Siempre existía alguna excusa o alguna razón o alguna justificación para este tipo de gustos, pero en realidad nada de eso sirve, porque la totalidad de los hechos son más poderosos que todo lo anterior. La verdad es que no importaba las cosas que vivieron, siempre tuvieron la elección de no hacerlo, pero en vez de eso decidieron que el sufrimiento de los inocentes era inferior a sus obsesiones. Incluso si hubiesen tenido una vida diferente, hubiesen terminado en el mismo lugar, porque nacieron sin la capacidad de no cometer errores. Los debates acerca de sus culpabilidades terminaron llegando hasta todos los cosmos de la región existencial, o al menos la mayoría de esos cosmos, algunos en contra y otros a favor, otros diciendo que las pruebas eran falsas y otros defendiendo su autenticidad, muchos ignorando la situación y otros obsesionándose con este videojuego, incluso si no lo jugaron, pero la conclusión estaba cerca, muy cerca.
Las coaliciones conservadoras nacieron con las primeras conexiones entre cosmos. Las entidades más poderosas conseguían atravesar la última barrera y encontrarse con otras entidades, para defender sus cosmologías de seres maléficos o solucionar otros problemas. En este caso, la coalición conservadora conocida como la Unión Astrológica era un grupo de guerreros que usando sus propias habilidades místicas, consiguieron establecer un orden en esta región de la existencia mucho antes que la policía existencial lo consiguiera. Ellos estaban más allá de las leyes, pero creían firmemente en la justicia porque ir en contra de ella era como ir en contra de ellos mismos. Así que cuando esta controversia llegó a sus oídos, hicieron un viaje hasta el cosmos de Spiral Rainbow, se llevaron con meticulosidad a todos los que consideraban inocentes y luego sin dudarlo ni un solo segundo, destruyeron el cosmos, un acto que no tuvo represalias, porque quienes los apoyaban no moverían ni un dedo, y los que los odiaban, no tenían el valor.